Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir a esta nueva edición do ciclo Repensar a boa vida. Gracias a Paideia, unha vez máis, por organizar estas xornadas nas que tanto nos gusta escoitar, reflexionar e aprender, ou polo menos intentar aprender de algo do que aquí se fala. Permitidme xa que me pase o castelán para presentar a nosa convidada de hoxe. Esta tarde nos acompaña Ana Carrasco Conde, que va a pronunciar la ponencia titulada El saber del error, cuando lo bueno no siempre es lo mejor. Antes de escucharla, me gustaría que la conocieseis un poquito más, aunque ya sé que la gente que habitualmente asistís aquí a estos ciclos de Paideia traéis hechos los deberes y sabéis a lo que venís, pero bueno, os recuerdo que Ana es profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en idealismo alemán y romanticismo y además tiene un interés y un conocimiento muy profundos y muy amplios sobre el mundo clásico, de modo transversal. Así que su centro de análisis atañe a la política, la historia, por supuesto, también la filosofía, pero también la lingüística y la etimología. Y esto la ha llevado a estudiar idiomas como el griego, sumerio y acadio, por ejemplo. Es una investigadora sobre el mundo antiguo que se pregunta y siente curiosidad por esa tentación que tenemos a veces de reconstruir o incluso a veces inventar nuestro pasado. A ella se la conoce como la filósofa del mal. Dice que no sabe muy bien si es verdad que es la filósofa del mal, pero sí es cierto que se reconoce como estudiosa de esas zonas de sombra, quizás, a veces, que tiene el ser humano. Ya en su tesis doctoral iba sobre el mal. El mal en cuanto a la investigación del dolor, la muerte, la desesperanza, aquello que denomina lo indecible y lo irrepresentable, pero no como esa dicotomía de contrarios, de opuestos entre el bien y el mal, siendo este el mal, pues un lado escondido, anómalo o enfermo de la sociedad, sino como algo que está ahí, que forma parte. De hecho, ella misma dice, lo siniestro no es lo que estando oculto irrumpe, sino lo que estando a simple vista no vemos. Así que, ¿cuáles son nuestros males como sociedad a día de hoy? Y si no los vemos o no queremos verlos o no tenemos tiempo de verlos, si somos insensibles o indiferentes, ¿cómo podremos combatirlos? ¿Estamos anestesiados o inconscientes? ¿No? ¿Acaso pensamos que no va con nosotros? Bueno, Ana Carrasco reflexiona sobre conceptos en ese incordiar conceptos, que somos un incordio, como el individualismo, el neoliberalismo, la polarización, la apatía, también el suicidio, que la hace, al menos para mí, una de esas voces imprescindibles y lúcidas. Y precisamente comprender el mal, que no es justificar el mal, centra buena parte de su foco filosófico, de su obra y trayectoria, en la que ha ganado varios premios. El mes pasado acaba de publicar, justo en febrero de 2024, su última obra, La muerte en común. Es colaboradora de medios de comunicación. Uno de ellos, por cierto, El Cultural, escribió sobre ella que está entre los 10 jóvenes filósofos cuyas reflexiones e investigaciones marcarán el pensamiento y los debates en las próximas décadas. Ana bromea sobre que le hizo ilusión sobre todo lo de joven, algo que yo celebro y comparto porque somos casi coetáneas. Así que hoy, después de escuchar su disertación, podréis preguntarle y debatir con ella sobre todo aquello que os suscite curiosidad. Bienvenida, Ana. Gracias por estar aquí. Estamos deseando escuchar el saber del error cuando lo bueno no es siempre lo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Se me escucha? Hola, personas. ¿Ahora ¿Algo sí? más alto? A ver ahora. ¿Se escucha? ¿Ahora? Sí. O sea, que tengo que hablar como si tuviera tortícolis. Soy la filósofa de la tortícolis. Bueno, espero que me escuchen mejor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta reflexión que voy a compartir con... Bueno, voy a pasar a tutear, perdonadme. Que voy a compartir con vosotros. Y voy a explicaros por qué os estoy tuteando. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación Paideia por la invitación y a ti por la generosa presentación. Bueno, no sé si soy la filósofa del mal, pero sí soy la filósofa que incordia. ¿Y ahora se está acoplando el micro? A ver si podemos... Vamos a ver. Esto es el mal. Se hace interferencias. Bueno, vamos a ver. Os decía que os tenía que explicar por qué cometo este atrevimiento de tutearos si no nos conocemos de nada. Tiene que ver también con mi propia comprensión de la filosofía y cómo vamos a intentar abordar eso de lo que es el saber del error. Yo creo que con la filosofía es algo muy especial. Decía Sócrates, un personaje que va a aparecer a lo largo de esta intervención. He traído algunos diálogos de Platón para que estar acompañada. Decía Sócrates, que recuperando las reflexiones de otro sabio que se llamaba Pitágoras,
que la filosofía y el filósofo, filósofos, es alguien que no sabe. Si supiera, sería un sabio, sería un sofos. Entonces intenta entender que es aquello del filos. Entonces entiende muchas veces que el filosofeo, filosofar, tiene que ver con el amigo de la sabiduría. Yo creo que la filosofía tiene que ver efectivamente con un deseo de aprender cosas y de comprenderlas, pero también tiene que ver con un afecto. Y ese afecto se da entre aquellos que compartimos la necesidad de cuestionarnos cosas. Y en ese sentido me parece que cuando hablas de filosofía, hablas de un amor especial, de algo que se comparte con mucho amor, con mucho cariño, con mucha inquietud también, y eso convierte a los interlocutores siempre en amigos. Por eso me voy a permitir hablaros de tú. ¿Qué título, no? El saber del error, dentro de un ciclo que se llama Repensar la buena vida. Yo también le di muchas vueltas a qué era esto de repensar la buena vida. Claro, se mencionaba antes que a mí me gustan mucho las palabras, la etimología y la lingüística, y normalmente siempre entro por ahí, ¿no? Por el tema de las palabras y por el tema de saber exactamente de qué estoy hablando cuando se me piden que hable sobre repensar la buena vida. Si hablamos de repensar la buena vida es que necesita ser pensada, ¿no? Si hablamos de repensar la vida, repensar quiere decir que en un momento fue necesario pensarla, que algo no funcionaba bien en ese pensamiento. Y por tanto, también, si hablamos de que hay que pensarla, que hay que repensarla porque una vez se pensó y estaba pensando en Sócrates, ¿no? La vida examinada, ¿qué es una vida examinada? Quiere decir también que hay una vida no examinada, y si hay una buena vida, hay también una mala vida. Si estamos preguntándonos por repensar la buena vida, la pregunta que os lanzo es si creéis que pensamos que estamos en la mala vida o en la vida mala. Y también me parece muy curioso, ¿no? Si hablamos de la buena vida y de la vida mala, si no os parece que hablamos demasiado siempre en extremos, o algo es muy bueno o algo es muy malo, o soy la especialista del mal, o voy a hablar del bien, o si hay grises. Y yo creo que muchos tenemos aquí la experiencia de que la vida va de muchas veces hay muchos grises. Y son esos grises los que te llevan al mal en sus figuras más extremas, y también te llevan al bien en sus figuras más prístinas, ¿no? Entonces me parece que es interesante que pensemos si vivimos ahora mismo una vida mala o una vida buena. También pensando qué significaba la buena vida, jugaba con las palabras, ¿no? Imaginaos que estaba yo en mi casa, en mi despacho, pensando, bueno, con mi perra al lado, pensando, bueno, ¿qué será? ¿Es lo mismo la buena vida que la vida buena? ¿Es lo mismo? Si cambio el adjetivo, ¿cambia? Y yo, pues sí que cambia, sí. Si digo la vida buena, es distinto que la buena vida. Qué buena vida te pegas, ¿no? Qué mala vida tienes. ¿Qué significa buena vida? La buena vida sería una vida en la que están cubiertas las condiciones materiales, que tienes un trabajo que afortunadamente te gusta, que tienes amigos y familia, pero que tienes más o menos cubiertas las necesidades más básicas, y algunas que no son tan básicas, sino que son un poco no naturales y no necesarias, por decirlo con los filósofos del helenismo. La vida buena es otra cosa, la vida examinada es otra cosa, y esa cosa tiene que ver con una vida que merezca la pena ser vivida, una vida que tenga sentido y que tenga significado, una vida que tenga contenidos morales, una vida que tenga valores. Y aquí de repente vemos que sí que eran distintas la buena vida y la vida buena, porque es muy fácil, si lo piensan, tener una buena vida. Es fácil, y muchas veces es fácil y nos vamos a lo cómodo, ¿no? ¿Lo cómodo qué es? Pues irme a un supermercado y en lugar de pensar que en lugar de ir por las cajas en las que hay personas de carne y hueso cobrando, irme a la autocaja porque es más rápido y porque no tengo que relacionarme con los cajeros ni decir hola, buenos días, porque mi día es demasiado horrible como para relacionarme con los demás, con los que, por cierto, pago el pato de que mi día haya sido un auténtico desastre, ¿no? Entonces, puedes tener una buena vida y una vida cómoda. Vida cómoda es, por ejemplo, que es que no voy a pensar en esto, que tengo un día muy complicado. Es que esta guerra de este sitio está muy lejos. Es que tengo mis propios problemas. Buena vida también puedes tenerla y pensar, por ejemplo, que hay cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que podríamos abrir también ese melón, ¿no? Que hacen la vida mucho más fácil.
Total, si lo puede hacer una máquina, ¿por qué lo tengo que aprender yo? Y esto seguro que les ha pasado. Conversación con amigos o con amigas, hablando de una película. Oye, ¿tú te acuerdas del título de esta película? No. Vamos a mirar Google. Automáticamente miramos en Google. Y esto parece una tontería, pero no lo es, porque implica también algo que está a simple vista y que no vemos, y es el concepto que tenemos de nosotros mismos y cómo hemos integrado y asumido ciertos valores que en principio no tenían que ver con nosotros. ¿Qué más da acordarte del actor, mirarlo en internet en 2 minutos inmediatamente, o esperar 10 minutos, o esperar un día a que te acuerdes? Resulta que pedimos que nos den tiempo y somos nosotros mismos los que no nos damos tiempo a nosotros mismos. Esto es interesante. Bueno, pero estaba hablando de la vida buena, que en realidad es la que yo quiero hablar. Bueno, estaría muy bien hablar de lo cómodo y de lo fácil, que lo voy a hablar también un poquito, no lo puedo evitar. Pero quería hablar de la vida buena y de esta vida examinada. Y la vida examinada, pues no es fácil y no es cómoda y a veces es incómoda. Así que las decisiones que tenemos que tomar, si queremos repensar en la buena vida, es si estamos en condiciones y estamos dispuestos a asumir las consecuencias que implica la conciencia y el conocimiento, porque la conciencia da libertad y la libertad da responsabilidad. Y la responsabilidad, otra etimología, viene de una palabra preciosa que a ustedes les sonará, esponsales, el esposo y la esposa. Esa palabra significa compromiso. Responsabilidad es dar respuesta, pero también estar comprometido con algo. Por eso cuando se hace la broma de esta es mi esposa, este es mi esposo, no es que estemos atados, sino que es justamente una idea de compromiso. Entonces la vida buena, como os decía, tiene que ver con eso. Si quiero asumir ese riesgo de tener una vida con sentido, que cuando piense en mi vida realmente pueda responder a la pregunta de si ha merecido la pena ser vivida, que tiene que ver también con condiciones, decía antes, morales, pero sobre todo también existenciales. Ahora que vivimos muchas veces la buena vida, nos sentimos muy vacíos y entonces entendemos que no hay vida buena. Y por eso tenemos que repensar la buena vida. Y luego pensaba, ¿y esto de repensar qué es? Repensar, pensar. Ya os han avisado de que soy una loca de las palabras. Claro, pensar y que venga alguien de filosofía a decir esto, no me gusta nada la palabra pensar, no me gusta. Viene del latín pendere, que significa sopesar algo, a ver qué vale más que otra cosa, ¿no? Significa en el fondo elegir en base a una serie de elecciones. Y sí, claro, quien elige realmente no es enteramente libre, porque tiene las opciones ya dadas. De lo que se trata no es de elegir, se trata de decidir. Decidir es mucho mejor que elegir. ¿Por qué? Porque quien decide genera un camino nuevo, distinto, una alternativa distinta que no estaba sobre el terreno de juego. Y yo creo que la filosofía va de eso, va de incordiar. Así que pensar no me gusta para hablar de filosofía. Pero ¿qué palabra me puede gustar si no es pensar? No me gusta lo de ponderar, no me gusta pesar cosas, ¿no? A ver cuál vale más que otra. Puede tener que ver con valorar, podemos hablar de repensar la buena vida valorando. Si preferimos que pese más una buena vida o una vida buena, eso está en nuestra mano, que queramos una vida u otra. Bueno, otro verbo que podemos utilizar para repensar la buena vida. Venga, ayúdenme, meditar, ¿no? Meditar la buena vida. Esta palabra también me gusta. Esta palabra me gusta más que pensar. ¿Por qué? Porque meditar, meditare. Meditar es de la misma familia que médico, por ejemplo, y significa cuidar lo que se piensa. Y como les he dicho que yo soy un poco cursi, aunque sea la filósofa del mal, soy la filósofa cursi del mal, y les he dicho que se trata de amar lo que piensas y que en el fondo se trata de amar el mundo y compartir lo que amas con vosotros y por tanto también ahora sois mis amigos, creo que tiene algo que ver con meditar. Meditar porque se trata de cuidar. ¿Cuidar el qué? ¿Un concepto abstracto que se llama la buena vida o la vida buena? No, se trata de cuidar nuestra vida, la vida que vivimos, el vivir que tenemos. Entonces esta palabra me gusta. Luego, claro, de filosofía, y esto seguro que todos vosotros lo conocéis, cogito ergo sum.
El cogitare, no podía faltar de mi abanico de palabras. Cogitar. Cogitar significa poner algo en movimiento y darle vueltas. Co-agitare, o sea, es poder darle vueltas. Y un filósofo alemán, que para algunas cosas me gusta y para otras no, dice que el filosofar es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas a lo mismo. Y si vosotros conocéis a algún filósofo o filósofa, seguro que veréis que efectivamente cómo se enrollan. Prueba es esta, ¿no? Y este es mi repensar la buena vida. Yo les he dicho que entonces les voy a hablar de esa vida examinada. Y para esa vida examinada les he traído un pequeño vídeo. Y es con lo que quisiera... Esta es una presentación. Espero que tengan colchonetas y almohadas preparadas. Les he traído un pequeño fragmento de una serie que se llama Years and Years, que es una serie, si no me equivoco, que es posible que me equivoque, porque yo me equivoco y, claro, el errar forma parte de mi vida, saber del error, que es del 2019, les decía. Es una serie muy curiosa, porque es una distopía. Ya está, la filósofa del mal va a hablar de distopías, ya nos cortamos las venas y fuera. No. Es una serie muy interesante porque maneja una distopía, son seis episodios que recordar, maneja una distopía en la que nos adelantan como 2 o 3 años y conforme van pasando los episodios llegan hasta 15 años por delante de nosotros. Entonces es como un futuro que nos alcanza, un futuro que está ahí y es muy interesante porque aparecen cosas que nos pueden pasar, ¿no? Si podéis, por favor, poner el vídeo. Buen rollo, ¿eh? Esta serie me parecía interesante y esta escena me parecía muy interesante. Ahora pueden comprobar que no empecé hablando y llenando espacio, sino que tenía que ver con introduciros esta serie. Me parecía interesante, ¿no? Porque es verdad que muchas veces confundimos una vida buena con lo que es cómodo, con lo que es fácil. Me parece que también muchas veces echamos la culpa al sistema económico, a los demás, a la guerra, echamos la culpa a todo el mundo y luego pensamos que bastante tenemos nosotros con lo que tenemos encima y no hacemos nada. Y la verdad es que está en nuestra mano hacer muchas cosas, pequeñas decisiones. Si no soportamos algo, creo que es importante manifestar nuestro descontento de alguna manera, ¿no? Se habla mucho en esta época del desencanto, ¿no? Hay un libro que coordinó una amiga mía que se llama El desencanto como promesa. El desencanto. Un filósofo alemán, mencionabas antes que soy especialista en Alemania, así que tenía que aparecer ya, un filósofo alemán que se llama Kant, que todos vosotros conoceréis, escribió una de las preguntas más enjundiosas de la Ilustración alemana, a mi juicio, que es ¿qué me cabe esperar? Y tenía que ver, ¿qué me cabe esperar? Tiene que ver con cómo entiendo el ser humano, qué es el hombre para mí, qué concepto del ser humano tengo y por tanto también qué concepto tengo de la sociedad. Y Kant, por cierto, que para unas cosas era muy listo, pero para otras era muy cenizo. En la religión dentro de los límites de la mera razón, de 1793, dijo que el ser humano está hecho de una madera tan torcida que no se puede sacar nada bueno de él y que, por cierto, la única manera que tenemos de paliar esa madera torcida es poner un tutor, y ese tutor se llama ley, y esa ley lo que hace es imponer el orden del deber, porque Kant seguramente no creía en los afectos, pero yo sí creo en los afectos, así que le voy a plantear otra pregunta que no tiene que ver con qué me cabe esperar. Mi pregunta es esta: ¿por qué me cabe desesperar? ¿Qué es lo que merece la pena? Que tiene que ver no con esperar, sino con desesperar. ¿Qué es lo que me causa realmente desencanto? ¿Qué es lo que me causa realmente desesperación? Porque es mejor tener desesperación que tener desesperanza. La desesperanza implica que ya no espero nada. Y la desesperación implica que hay algo que se percibe, que se siente, que está mal, que hay algo que hace daño, que es lesivo para nosotros,
Y en lugar de callarnos y refunfuñar, como aparece en la escena de la serie que les he puesto, hacemos algo al respecto. Y esta es mi reflexión sobre lo que es una buena vida. Señoras y señoras, vosotros, amigos míos y amigas mías, está muy bien repensar la buena vida, pero está mejor hacer algo para tenerla. Así que pensar está muy bien. Meditar es un verbo que implica cuidado y cuidar. Un buen médico sabe, si hay algún médico o persona que se dedica a salir en esta sala, sabe que la teoría está muy bien, pero si no sabes operar y no sabes curar, pues tenemos un pequeño problema. ¿Cómo tenemos entonces una vida buena? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para las que ésta se dé? Lo primero, tenemos que hacer algo. Lo segundo, que no es fácil. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que les voy a dar una recetita para meterla en el algoritmo? Pues no, cuesta. Anda que no es cómodo, lo del móvil. La película, es que si no, no puedo dormir. Lo miras por la noche en el móvil. O sí, es verdad, odio las cajeras estas automáticas. Pero es que tengo prisa. ¿Para ir a dónde? ¿A mirar Instagram? Esto me parece también muy interesante, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta prisa? No, es que nuestra sociedad es tremendamente frenética, vamos acelerados por todos lados. ¿Quién nos acelera? Pensadlo, ¿quién nos acelera? ¿Quién nos obliga a responder un WhatsApp en un segundo? ¿Quién nos obliga a comprobar el check-in? Nadie, somos nosotros. Pero claro, es más fácil, por supuesto, echar la culpa y quitarse responsabilidades de encima, pensando que no somos libres y que no tenemos nada que hacer. Así que sí, soy un incordio, como era Sócrates, que también lo era. Mencionaba el desencanto como promesa, como uno de los libros que coordinó esta amiga mía, Rocío Orsi, y esta conferencia o esta charla tiene un título de un libro suyo, que se llama El saber del error. Y desde aquí, por cierto, le agradezco a Pamela su paciencia, porque cambié el título, no sé cuántos títulos le di a la pobre Pamela para ver cómo podía encajar el tema de la conferencia o de la charla en un buen título. Y pensé en el saber del error, y me gustaba mucho el saber del error. El libro de Rocío Orsi es una reflexión ética sobre el papel que tiene la tragedia ática, la tragedia griega en la reflexión. Entonces hay un concepto que aparece en todas las tragedias. No se me asusten que no voy a dar una clase de tragedia griega. Les recomiendo el libro, eso sí, que habla justamente de cómo en la tragedia hay una cosa que se llama hamartía, escrito con H, amartía, que significa en griego error. Y entonces son errores trágicos, porque en la tragedia no pueden evitar el destino, y entonces se trata de ver qué es lo que sucede en escena cuando no puedes evitar el destino, y por mucho que estás intentando luchar contra él, entonces te lo encuentras. Claro, no somos trágicos, y yo desde luego soy un poco dramas, pero trágica no soy. Y hay una cosa que está clara, y es que yo creo que, si he hablado antes de responsabilidad y de libertad, es que creo que no hay nada escrito. Sí que creo que hay inercias, hay vías que llevan a los mismos trenes, a las mismas paradas, pero también creo, como decía Walter Benjamin, que se puede echar siempre el freno de emergencia. Pero me interesaba el concepto de error, porque justamente esa reflexión sobre la tragedia nos permitía, según decía Rocío en este libro, tener una reflexión de la sociedad griega como tal, porque en escena aparecen cosas que no aparecerían de otro modo, ¿no? Por ejemplo, hay una reflexión del papel de las mujeres que salen del gineceo, salen del oikos, de la casa, y aparecen en escena pública. Aparece la famosa, esto lo conocerán ustedes, la famosa oposición que Antígona le presenta a Creonte cuando Creonte no quiere enterrar a su hermano Polinices, y Antígona se revuelve y dice: yo lo voy a enterrar porque es mi hermano, ¿no? Paso de la ley, le voy a enterrar porque quiero. El papel de Clitemnestra, por ejemplo, que no sé si ustedes sabrán que mata a Agamenón y mata a Casandra con un hachazo. Bueno, estas cosas que son más de tragedia del terror que de otra cosa. Y me hacía una reflexión en torno a este concepto de error. El error, en griego, les decía antes, se dice hamartía, implica una reflexión ética sobre las sociedades en torno a una distancia que da el escenario. Yo, de una forma quizá muy torpe, he intentado dar distancia a través de una serie de televisión, una escena, para intentar pensarnos y para intentar pensar otro concepto de error.
Error del latín errare. Ay, por Dios, estoy hoy en plan lingüista, en plan filóloga. Significa errare, es vagar sin rumbo. ¿Pensáis que vagamos sin rumbo? Yo creo que tenemos muy claro qué rumbo llevan las cosas, ¿no? De ahí también el catastrofismo, el cambio climático, vamos a morir todos, van a venir los extraterrestres, ¿no? Tenemos el rumbo bastante claro. Quizá el problema es que nos fijamos poco y mal en la importancia que tiene el error. No el equivocarse, sino en la capacidad, la importancia que tiene el salirse un poco de los caminos, de salirse de las inercias para tener otro punto de vista. Cuando Hannah Arendt recibe el premio Lessing, Lessing es un autor fantástico, un dramaturgo que escribe una obra que se llama Natán el Sabio, también se la recomiendo, es una obra de teatro que habla sobre la relación entre las tres religiones, la musulmana, la judía y la cristiana, una obra bastante actual teniendo en cuenta el panorama que tenemos sobre la mesa. Hannah Arendt, cuando recibía este premio Lessing, dice lo siguiente, y se lo voy a leer. En nuestra época, nada es más dudoso que nuestra actitud hacia el mundo. Quizá, creo yo, esa es la primera cuestión sobre la que debemos reflexionar. ¿Cuál es nuestra actitud? Si esa buena vida, esa vida buena, y cómo percibimos si nuestra vida realmente es tan mala como pensamos que es, ¿por qué no hacemos nada? Dentro de las concepciones que tenemos del ser humano, les decía, de las actitudes del mundo, hay una actitud que tiene que ver con el desencanto, otra actitud que tiene que ver con el pesimismo, otra actitud que tiene que ver con el intento de buscar un resquicio de esperanza. Y pese a lo que les acabo de decir antes, de que creo que hay que tener desesperanza, ¿no? o desesperar incluso, yo no estoy muy a favor de la esperanza, porque la esperanza está relacionada con que algo venga de fuera. Estoy esperando que pase algo, ¿no? Y a mí me gusta la palabra confianza, porque la confianza reside en aquello que yo ya tengo. Cuando dices, no, yo tengo confianza en que la ponencia de hoy me salga bien. No tiene que ver con que tenga una iluminación divina y de repente pueda dar pueda reflexionar con vosotros de tal manera que se me entienda, sino que tiene que ver con la confianza en el trabajo que puedo depositar en mí. Y creo que es lo que tenemos que hacer. La filósofa del mal os dice que quizá haya que tener un poquito más de confianza en el ser humano. Fijaos, eso es lo que dice la filósofa del mal. ¿Por qué digo eso? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con esa vida cómoda? Pues que tiene varias insidiosas ideas aparejadas que tienen que ver con la antropología. En el fondo somos muy kantianos. Una madera muy torcida es de la que está hecha el ser humano. Criticamos la falibilidad del ser humano, porque la máquina, por supuesto, puede más y sabe más, y es más correcta que nosotros y es muchísimo más eficiente. También demonizamos la torpeza del ser humano, aunque la torpeza también tiene sus cosas buenas, he de decir, es muy tierno. La maldad también del ser humano, todo el ser humano es malo por naturaleza. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de veces que me han preguntado, ¿el hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza? Si me dieran una libra, por cada vez que me lo han preguntado, hubiera venido a Coruña, bueno, iba a decir en Concord o en avión privado, pero no porque contamina. Hubiera venido, no sé, hubiera venido igual, pero bueno, da igual. También se critica la ineficiencia del ser humano, porque el ser humano es ineficiente, ineficaz, ¿no? Y claro, es que es mejor ser eficaz. También se habla de la lentitud del ser humano y del tiempo que necesitamos en hacer las cosas. También se habla de la enfermedad del ser humano, que por supuesto se oculta, ¿no? Los hospitales, muy lejos. Si alguien está enfermo, me da cosa como decirlo. Tiene que ser una cosa muy grave, ¿no? Una cosa muy grave, y si no es como un secretismo, pero si tiene que ver con algo de salud mental o yo no me encuentro especialmente bien, mejor no lo digo. No sé, no. La fragilidad del ser humano, hablamos muy bien de ella en la filosofía, pero luego, y en el café con la copa, ¿no? Y con el café y la copa, las dos cosas, pero luego también nos avergonzamos mucho de la fragilidad humana, nos avergonzamos mucho de la enfermedad, decía antes, nos avergonzamos mucho de la mortalidad, nos avergonzamos mucho de envejecer, nos ponemos potingues en la cara y luchamos contra formas de
pues eso, una medicina que está sobre todo dirigida no preventiva, sino para ponerte la crema en la cara. Y si hay algún farmacéutico o farmacéutica en la sala, que por favor me perdone. Ahora mismo vas a la farmacia y parece un salón de belleza. Aparte de la medicina, toma una muestrecita de aceite. Y dices, bueno, pero aquí ¿qué está sucediendo, ¿no? Entonces me parece que quizá sea interesante pensar estas cosas, ¿no? ¿Qué concepto del ser humano tenemos? Porque si tenemos este concepto del ser humano, ¿qué buena vida o vida buena vamos a tener? Pues bueno, pues bastante negativa. Sobre todo porque pensamos que si podemos tener una vida examinada, es una vida en la que yo mismo y mi mecanismo, o sea, soy yo la que tengo que tomar mis decisiones, porque el mundo es tremendamente injusto, la sociedad es egoísta, el otro es una amenaza, porque por supuesto yo siempre soy buena, ¿no? Yo nunca hago nada malo. Claro, quizá también nos habría que pensarlo, la relación que tenemos con los demás, que a lo mejor no es tan mala como pensamos. De hecho, están ustedes aquí. Hola, personas. Pero claro, en esta concepción negativa de las cosas, en las que pensamos que nosotros somos aquellos que tenemos que blindarnos porque el mundo es un lugar hostil y terrible, ¿qué hacemos entonces? Que levante la mano quien tenga en su casa un libro de estoicismo. Yo tengo muchos. ¿Por qué? Porque el estoicismo nos promete la imperturbabilidad de ánimo, la apatía, la capacidad de hacer, cito de memoria Marco Aurelio, y lo citaré mal, ser como una roca contra la que golpean las olas y permanecer incólume, ¿no? Esto es lo que dice Marco Aurelio. Y está de moda esto, porque pensamos que así podemos tener un resquicio pequeño de una vida buena dentro de nuestra buena vida. Y qué mal lo hacemos. El estoicismo está muy bien, ¿eh? Pero qué mal lo hacemos. ¿Y saben ustedes, vosotros, por qué lo hacemos muy mal? Porque el estoicismo surge en un momento histórico que no es el nuestro, con una cosmovisión y una forma de pensar que no es la nuestra. No es que hayan cambiado las ideas, no es que estemos en una sociedad distinta, es que literalmente nuestra forma de pensar es diferente, radicalmente. Por ejemplo, en el mundo griego, y esto les va a sorprender un poquito, inicialmente no había una diferencia entre dentro y fuera. Por ejemplo, si yo soy una buena persona, se manifiesta por fuera soy bella. Si están ustedes leyendo la Ilíada de Homero o la Odisea, ¿por qué piensan ustedes que todos los personajes, salvo Tersites, que es una excepción, tienen buena prestancia? Porque la virtud se ve por fuera, ¿no? Nosotros partimos ya de la dualidad, de que hay una diferencia entre fuera y dentro, entre externo e interno, entre bueno y malo, y son elementos que no aparecen tan separados, tan duales, de tanta polarización en el mundo griego. Y cuando leemos textos que tienen que ver con el estoicismo, nos pasa eso. Pensamos que están hablando de nuestro mismo sujeto, de nuestro mismo individuo, con nuestras mismas capacidades, nuestra misma forma de relacionarnos. Y no, el estoicismo es una corriente, una escuela filosófica, un modo de vida que tiene en cuenta la comunidad. No se puede ser virtuoso y no puedes tener una buena vida si no es en comunidad. O sea, está muy bien ser imperturbable, todo lo que tú quieras, pero tienes que saber tener un comportamiento virtuoso con los demás. Así que este momento de quedarnos en casa con el sofá y la manta leyendo el estoicismo porque el mundo es muy cruel no nos vale, porque lo que diría Marco Aurelio y cualquiera de los sabios estoicos es que efectivamente hay que tomarse la vida con más prudencia y con más sosiego, pero para intentar cambiarla, porque no es solamente un pensamiento, es una práctica. Entonces, bueno, con esta idea de que tenemos que desquiciarnos, errar, salirnos de los caminos establecidos, de los propios caminos de pensamiento, de estas ideas que hemos asumido, lo malo que es la mortalidad humana, lo malo que es la enfermedad, lo malo que es el envejecer. Por cierto, envejecer está muy bien. A mí me da pena porque, bueno, en fin, pero envejecer está muy bien. La condena al ser humano de que los demás son malos se combina con otra cosa, y esa otra cosa tiene que ver con que el futuro ya está aquí.
les ponía una serie que hablaba de una distopía que tiene que ver con un par de años, pero en realidad el futuro ya está aquí. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? La pandemia ya la ha tenido que citar, la filósofa del mal ya ha tenido que venir a agitarnos nuestras pesadillas. Pues sí, ¿qué ha pasado con la pandemia? Que se ha acelerado el futuro, que un montón de cosas que no pensábamos ya están aquí. Una telepantalla omnipresente que está todo el tiempo. 1984 de Orwell. Yo no sé si ustedes han estado en algún sitio que no tenga una puñetera pantalla. Pero es tremendo, todos sitios tienen pantallas. El metro es increíble, hay pantallas pequeñitas y hay pantallas enormes. Ray Bradbury también hablaba del control de drones, y en Seúl saben ustedes que aparecieron unos drones controlando a los seres humanos porque, por supuesto, cuando son libres son peligrosos, lo que hablábamos antes. La docencia online también, esto lo hemos padecido muchas personas, ¿no? También aparece en las distopías hechas realidad, de Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. También las pantallas con sujetos ensimismados, que aparece también en Ray Bradbury. Las aplicaciones de dictado, que también utilizamos mucho en los móviles, aunque utilizamos más los audios que se graban, ¿no? De 5 minutos en WhatsApp, porque tenemos mucha prisa, y entonces preferimos grabar que escribir. También la idea de los bulos y la fake news, en la que tú eres especialista, también se han acelerado de una forma, se han incrementado de una forma brutal. La idea de ser siempre jóvenes también aparece en Huxley. La relación entre dopamina y redes sociales que aparece en Huxley. La comparación, equiparación, asimilación de ciudadanos y consumidores. Huxley. El futuro ya está aquí. Apagamos, vámonos, desencanto, no hay nada que hacer. ¿Cómo repensar entonces la vida buena? ¿Cómo la repensamos? Yo hablo mucho, si tú me vas... Vale. Se dan ustedes cuenta que yo hablo mucho, ¿no? Ya se nota. ¿Más alto? Venga, proyecto mi voz. A ver qué tal. Si no se me oye, háganme ustedes un gesto de aguas, algo así, y lo puedo ver. Ahí voy. Venga, sí. Es como, vente arriba, vente arriba. Bueno, ¿cómo repensar la buena vida? Les he hablado de lo que implicaría la buena vida, les he hablado de lo que implica pensar, meditar, cogitare, danken y denken, son palabras, agradecer y pensar en alemán son palabras con un mismo origen etimológico, y me falta la palabra bueno. Ya está, bueno. La filósofa del mal, pues ahora va a hablar de lo bueno. ¿Qué consideramos bueno hoy? Esto me parece interesante. ¿Qué es el bien? Del mismo modo que identificamos muchas veces el mal y el daño, ¿podemos identificar el bien y lo beneficioso? ¿Qué es lo beneficioso? Así que lo que quiero hacer es pensar con vosotros diferentes conceptos del bien, pero claro, con trampas, desde el mal. No puede ser de otra manera. ¿Sabemos identificar y diferenciar el bien del mal? ¿Qué pregunta? ¿Estamos seguros de que lo podemos identificar? ¿Sabemos cuándo algo es malo? ¿Sabemos cómo algo es bueno? ¿Es lo mismo el bien que algo bueno? ¿Y lo bueno es lo mismo que de algo que nos reporta un beneficio? ¿Puede algo que nos reporta un beneficio ser malo? ¿Puede ser algo que nos causa un daño ser bueno? ¿Qué entendemos por beneficio? Benefacere, ¿no? Que es justamente lo que se hace bien, lo que nos reporta, haciendo algo nos reporta un bien. Como ven, quizá lo que estoy intentando hacer es mostrarles que no tenemos especialmente claro qué puede ser el bien y qué puede ser el mal, porque muchas veces tenemos nociones muy equivocadas de lo que puede ser el bien y lo que puede ser el mal. Como, por ejemplo, asumimos que es un bien responder con rapidez a un WhatsApp. ¿Eso es un bien? No. Pero dice, no, está bien porque me ha respondido. Responder un correo de trabajo un domingo por la noche, lo haces muy rápido, el jefe te viene... Bueno, ya ni siquiera eso. Pero vamos a suponer que el jefe te felicita porque has estado trabajando el fin de semana. Vamos a suponer que lo hace, ¿no? ¿De verdad está bien? ¿Se merece una felicitación? ¿No se merece más un capón? ¿No? Pero no, lo felicitamos porque consideramos que está bien. Cuando nos autoexplotamos, que esto es muy interesante, no nos sentimos satisfechos
he estado trabajando 14 horas. Vale. Pero te sientes muy satisfecho. No sé por qué, pero te sientes satisfecho. Eso, por cierto, ¿eso depende de los demás o depende un poco de sus propias decisiones, ¿no? Para intentar pensar qué es buen vivir, no se me asuste, por favor. Para pensar qué es buen vivir y la buena vida, quiero traer un poquito de luz, y esa luz va a venir no de los estoicos, pero sí de algunos de los más de 140 preceptos, no les voy a hacer los 140 preceptos que había en el oráculo de Delfos, que eran justamente instrucciones para la vida buena, ¿vale? Entonces vamos a ver si alguno de estos los cumplimos. En el frontispicio del templo había 3 cosas, pero solo les voy a hablar. Había una E, de la que Plutarco hablará en su momento, y luego había 2 preceptos. Uno seguro que lo conocen: conócete a ti mismo. Esto lo conocen. Y otro es nada en demasía. Vale, nada en demasía. ¿Cómo lo llevamos? Ahí, ¿no? O sea, todo en demasía, más bien, ¿no? Pero vamos, bueno, intentamos ser prudentes, pero lo de nada en exceso no es exactamente una característica de nuestro tiempo. De entrada, la Sibila de Delfos nos daría con un zapatilla, o bien Tales de Mileto o Solón de Atenas. Conócete a ti mismo. ¿Qué tal esto? El conócete a ti mismo. Esto es muy difícil, ¿eh? Conócete a ti mismo. Conoce tus prejuicios. Conoce cómo ves el mundo. Conoce cómo te relacionas con los demás. Conoce y reconoce el daño que tú mismo infliges y el bien que puedes hacer. Qué difícil es conocerte a ti mismo. Había otros preceptos. Reflexiona sobre lo que hayas estudiado. Perdón, que me salto una. Reflexiona sobre lo que hayas escuchado. En algunos espacios de los que yo tengo muchísima suerte porque me invitáis, hay una reflexión sobre lo que se escucha. Pero una pregunta que os hago: ¿solemos escuchar fuera de estos lugares o preferimos no escuchar? ¿No? A veces no escuchamos. Queremos que nos escuchen, eso sí, ¿no? Pero escuchar a los demás como que nos cuesta más. Lo dejo ahí, luego volveré sobre esto. Otro precepto: aprende a aprender. Esto es maravilloso. Aprende a aprender. ¿Qué puede significar aprende a aprender? Aprende a eliminar los prejuicios que condicionan tu forma de pensar para pensar de otra manera y poder errare. Persevera en tu educación. Esto parece ¿cómo se llama? El lema de un colegio privado. Persevera en tu educación. ¿De qué habla perseverar? ¿Qué significa esforzarse? Esforzarnos cuesta más, ¿eh? Sobre todo porque preferimos lo cómodo. Como por ejemplo, en lugar de darnos tiempo para acordarnos de aquello, de ese título de esa película, de ese perseverar en la confianza en uno mismo, preferimos no hacer esfuerzos. O preferimos, ¿para qué me voy a aprender el número de la plaza de garaje si le hago una foto? ¿Para qué voy a leer algo, voy a estudiar algo si tengo el PDF? Esto también es interesante, ¿no? Como tengo tanta información en el móvil, que ¿para qué me lo voy a estudiar? Pero perseverar en la educación es importante. Paideias antejou es en griego. Paideias, paideia, educar. Persevera en tu educación. Esfuérzate en aprender. Esfuérzate en entender, aunque no salga la primera, aunque no salga la segunda, aunque no salga la tercera, aunque no salga la cuarta, porque a veces aquello que cuesta tantísimo aprender es aquello que más merece la pena. A veces, casi siempre. Busca la sabiduría, es otro precepto. Bueno, la sabiduría no es Google, ¿vale? Busca la sabiduría significa que intentes ser sabio y hablar con personas sabias, van a interiorizar aquello que te puedan decir. Ensalza la virtud. Bueno, de este tema no voy a desarrollarlo demasiado. Pensemos en los políticos. ¿Votamos la virtud o no? Bueno, ahí lo dejo. Aléjate del mal. Este me gusta mucho. Este es el lema para mi casa. Aléjate del mal. Aléjate del mal. Bueno, la cuestión es si nos sabemos alejarnos del mal porque lo sepamos identificar, ¿no? Esta es la cuestión. Cuídate del engaño.
Otro. Este está bien, ¿eh? Cuídate del engaño. Yo creo que este sí lo intentamos practicar, pero con las fake news está difícil. Cuídate del engaño. Este me gusta mucho. Háblale bien a todos. ¿Qué precepto? Para una vida buena, fíjate, háblale bien a todos. Habla bien a los demás, trata bien a los demás, trata con respeto a los demás. No es una cosa individual tuya, es de trato, de relación con los demás. Siguiente precepto, examina tu carácter. Carácter, etimología. Carácter en griego se dice ethos. Ethos, ¿de ethos viene ética? ¿Os le suena? Bueno, acá es una ética con una letra que se llama epsilon, que es una E corta, significa un hábito, y que es lo que da lugar a la ética. Y ethos, con una letra que se llama eta, que es como una especie de N así larga, significa carácter. Una cosa que repites mucho como hábito se convierte en carácter. Examina tus hábitos porque se convierten en carácter. Examina lo que haces porque se convierte en carácter. Y el carácter es nuestra identidad. Y el carácter es lo que hacemos. Si preferimos ceder a las inercias porque estamos demasiado cansados y mirar hacia otro lado, no es una vez, no es una excepción. Eso al final deja un surco y una forma de actuar y de hacer. Otro precepto muy relacionado con háblale bien a todos. Sé amable con todos. Para tener una buena vida, sé amable con todos. Honra la buena conducta. Muestra benevolencia. Acepta la vejez. Este me gusta mucho. Respétate a ti mismo. Respétate a ti mismo. Escúchate a ti mismo. No en plan narcisista, sino respétate. No te fuerces. Escucha a los demás y escúchate a ti mismo, ¿no? Muestra benevolencia. Domina tu lengua. Domina tu mirada. Pues a mí estos preceptos para tener una buena vida me parece que sí, que hablan de nosotros. De nosotros. No me parece que hablen de un yo individual que piensa que el mundo es hostil y que por tanto qué puede hacer para tener una buena vida. Me parece que de lo que se está hablando es que la buena vida tiene que ver con una construcción social entre todos. Y esta es mi pregunta. ¿Se puede tener una vida buena, una vida examinada, una vida que merezca la pena ser vivida en soledad mientras el mundo se hunde? Yo tengo una respuesta. Espero que ustedes tengan también la suya. Vamos por el bien y por el mal, que es de lo que más me interesaba hablar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hace que entonces con estos preceptos, que tienen que ver con un proceso, que tienen que ver con esfuerzo, que tienen que ver con la reflexión, que tienen que ver con la aceptación de lo que somos, tienen que ver con la aceptación de cómo somos, tiene que ver también con el conocimiento y con la conciencia para poder cambiar aquello que está en nuestra mano, ¿no? Esto sería muy estoico, poder cambiar lo que está en nuestra mano, pero por otro lado aceptar lo que no podemos modificar. No podemos modificar la muerte, pero sí podemos modificar cómo morimos, cómo se muere, porque claro, lo contrario a la vida no es la muerte. Lo contrario a la vida es una mala vida y lo contrario a la muerte es una mala muerte, yo creo, me parece. ¿Qué es el bien entonces? ¿Qué es el bien de esta mala vida? Les decía que lo iba a hacer desde el mal. A lo largo de la historia de la filosofía ha habido muchísimas reflexiones acerca de esto, de qué puede hacer el mal. No se preocupen ustedes porque no voy a profundizar mucho. Luego, si quieren en las preguntas, pues hablamos más despacio. Pero sí hay una serie de conceptos que me interesaba destacar. ¿Cuáles son las grandes definiciones del mal que se dan en la historia de la filosofía para intentar explicar una época en la que las cosas no funcionan como deberían? Una de las primeras respuestas a qué es el mal tiene que ver con mis Sócrates, que les decía antes. Sócrates dice que, y Platón, claro, sabéis que Sócrates no escribió nada. Tenemos las referencias de Aristófanes, de Genófanes y de Platón. Platón decía que el mal tiene que ver con la ignorancia, con el desconocimiento. Platón sostiene, porque no es Kant, que el ser humano cuando conoce hace el bien. Eso es lo que él pensaba.
Nos han debido pasar muchas cosas muy malas para que llegue Kant y diga que hay una madera torcida. Me pregunto qué hubiera pensado Kant después del Holocausto, pero eso es otra pregunta un poco más oscura y no quiero oscurecer el ambiente. Ignorancia, desconocimiento. Por tanto, el conocimiento sería el bien. El conocimiento sería el bien. Vale. Otro de los conceptos de la historia de la filosofía. ¿Qué tal el volumen de voz? ¿Bien? Pero hágame así cosas para que yo pueda... Ahí, venga, vamos. Otro concepto que tiene que ver con el mal es entender que el mal es privación. Este es más difícil de entender. El mal es privación. ¿Por qué? Es un concepto que surge sobre todo en el periodo medieval y lo que se entiende es que el bien supremo, tiene que ver con Dios y Dios es el ser. Por tanto, aquello que está privado de ser, cada vez más alejado de Dios, entonces, como es cada vez está más alejado de Dios, está más alejado del ser y por tanto acaba siendo nada. Y entonces el mal es la nada. Es la privación de ser y ya está. Lo que está más alejado de Dios. En esta concepción del alejamiento hay un autor que no es cristiano, que se llama Plotino, que es el fundador de una línea que se llama neoplatonismo. ¿Por qué les estoy contando esto? No es una clase de historia de la filosofía, no se me asusten, por favor. ¿Qué significa? ¿Por qué les he hablado de Plotino? Porque Plotino dice que el bien es el ser, el bien es lo que se puede llamar Dios, que luego está el alma, la inteligencia, pero eso no se lo voy a contar. Y al final del todo lo más alejado de la idea del ser y la idea del bien es la materia. Y entonces se entiende que el cuerpo es el mal, ¿no? La materia es el mal, el cuerpo es el mal. ¿Qué es lo que sucede? Que se entiende que entonces que el cuerpo es el mal, la materia es el mal y por tanto el bien es el alma. El cuerpo sería identificado después con la sensibilidad, con las pasiones, con los afectos, y entonces sí, controlar los afectos y las pasiones, entonces acabarás alcanzando el bien, ¿no? Es un poco esa es la idea. Bueno, podemos entender que entonces el bien es el alma o es la inteligencia, que entonces el bien tendría que ver con el buen uso de la razón y en cambio el mal tendría que ver cuando nos dejamos llevar con las pasiones. Bueno, yo tengo también una respuesta a esto, pero ya se la adelanto. Claro, para mí las pasiones están estupendamente bien. ¿Por qué? Porque no se puede pensar sin sensibilidad, pero eso es una cosa que podemos hablar después, porque ahora mismo no se trata de lo que yo crea, sino del bien y del mal. Otra de las concepciones las concepciones del mal que se sostienen en la historia de la filosofía es que el mal tiene que ver con el egoísmo. Y aquí ustedes me dirán que efectivamente el mal tiene que ver con el egoísmo, por supuesto, entonces el bien tendría que ver con el altruismo, ¿no? Y entonces el altruismo no existe. Una discusión muy larga y poco fructífera, por cierto. El egoísmo. Sostenemos que todos somos egoístas por naturaleza. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? No siempre. No en todas circunstancias. De nuevo, otra vez polarización. A veces somos muy egoístas, pero otras veces no, ¿eh? Así que tampoco hay que demonizar al ser humano. También dentro de la línea del egoísmo hay un filósofo que se llama Agustín de Hipona que sostiene que este concepto de mal está relacionado con lo deficiente. ¿Deficiente qué significa? Algo equivocado o erróneo. Dice Agustín de Hipona que no es que yo busque hacer el mal, sino que yo pienso que el mal me va a proporcionar una felicidad y me equivoco en el concepto de bien, ¿no? O sea, yo en el fondo quiero hacer el bien, pero hago el mal porque me he equivocado, ¿no? Por ejemplo, si busco la felicidad o una vida buena en tener el último móvil iPhone 14 ZJ7, ¿no? Eso es una forma de pensar que estás haciendo un bien, pero en el fondo ya estás llevando al mal. Por tanto, también, según esta concepción de Agustín de Hipona, habría muchas veces que confundimos una cosa con otra. Pero bien entendido el concepto de bien, entonces el bien sería pues, la eficiencia. Tenemos el conocimiento, el alma, la razón, el altruismo, la eficiencia. Bueno, otro concepto del mal que se maneja a lo largo de la historia de la filosofía, la perversidad del corazón humano, ¿no? Hacer sufrir a los demás por el hecho de hacerles sufrir porque se puede, el poder. Lo contrario, que tendría que ver con el bien, sería entonces la virtud. Frente al vicio, la virtud, ¿no? Otro concepto de mal, y perdonen que haga que parece que es la lista de la compra,
ignorancia, privación, egoísmo, perversidad, es la transgresión. Se entiende que el mal tiene que ver con transgredir las leyes, transgredir el orden. De tal manera que el bien sería la obediencia. Pero hay obediencias que generan tremendos males. Estoy pensando, por ejemplo, en Eichmann. Ya lo conocen ustedes, de Eichmann en Jerusalén, que él obedecía, ¿no? Y de hecho, en Eichmann en Jerusalén leemos, en el libro de Hannah Arendt, leemos que efectivamente Eichmann decía que no era culpable, que era responsable, que lo que había hecho era obedecer y que por tanto había hecho bien su trabajo. Bien, esto es interesante, obedecer, ser dócil, hacer lo que te dicen porque no tienes más remedio, porque es lo que hay, es la inercia, ¿cómo vas a parar? ¿Cómo vas a hacer algo distinto? ¿Cómo no vas a responder a un correo? ¿Cómo no vas a imponer el mismo sometimiento sobre los demás que te están pidiendo sobre ti? ¿Cómo no lo vas a hacer si es el orden de las cosas? Entonces, fijaos, somos muy buenos cuando hacemos tanto mal. Otra idea, otra concepción del mal, es aquella que sostiene que el mal tiene que ver con una inversión o un trastorno, o inversión de lo que es el bien y lo que es el mal. Se cambia una cosa por otra, ¿no? Claro, entonces esa inversión tendría que ver con mucha relación con la obediencia, con el hecho de dejar las cosas tal y como están. Vamos a dejar las cosas tal y como están. Si utilizamos estos conceptos de bien y de mal, tenemos un problema, porque vemos que dejamos muchas veces las cosas tal y como están y hacemos un mal. Y no conseguimos, desde luego, una buena vida. ¿Por qué? Porque vivimos en el bien, en el mal, en el blanco, en el negro, en el vicio, en la virtud, la obediencia, es que ni me sale el contrario, el transgresor. Yo tengo otra propuesta para entender el concepto de mal que tiene que ver con Hannah Arendt. Ya la he mencionado varias veces. Hannah Arendt, me estoy alargando muchísimo. No, 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Cómo van ustedes? ¿Van bien? ¿Y la voz? Bien, ahora sí, mejor. Bueno, yo lo intento. Bueno, el concepto de mal que yo manejo está muy relacionado con otro de Hannah Arendt y de Adorno, que ellos sostenían que estaban analizando los sistemas totalitarios y decían que los sistemas totalitarios había una cosa que era muy extraña, y es que lo que era malo era el Estado, ¿no? Que imponía un orden criminal y hacía ciertas modificaciones en lo que supuestamente tenía que propiciar el bien en comunidad. El mal tendría que ver entonces con un Estado criminal, tendría que ver con una estructura. Según esta estructura, dice Hannah Arendt, se propicia tal estado de cosas en los que el ser humano deja de ser persona, dice Hannah Arendt. Esto ustedes no sé si lo conocerán o no. Hannah Arendt, en un texto muy bonito, yo lo menciono mucho porque es de mis textos favoritos del mundo mundial, perdonen que lo diga así con este desparpajo que me caracteriza, algunas cuestiones de filosofía moral. El texto es un articulito que está en un libro que se llama Responsabilidad y Juicio, responsabilidad. En este texto, Hannah Arendt empieza a hablar del concepto de persona y dice, no todos los seres humanos somos personas. Y dirán ustedes, bueno, Hannah Arendt, pero ¿qué barbaridad está diciendo? Y lo dice con mucho sentido. Dice que para ser una persona hace falta que el ser humano hable consigo mismo. Pone de ejemplo a Sócrates y dice, claro, Sócrates hablaba con su daimon, no es que estuviera esquizofrénico. ¿Qué significaba que Sócrates hablara con su daimon? Significaba que hablaba consigo mismo, meditaba las decisiones que tomaba, las meditaba. ¿Ven ustedes? No las pensaba, las meditaba. Intentaba entender qué es lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Y así establecía una distancia consigo mismo, una distancia crítica consigo mismo. Porque es de lo que va la filosofía. La filosofía como pensamiento crítico a mí me molesta mucho, porque parece que la filosofía es pensamiento criticón, que nos dedicamos a criticar a los demás. Y lo primero que dice Sócrates, que es la filosofía, es pensamiento crítico con uno mismo. En esa reflexión, entonces, tú tienes la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal, porque has tenido tiempo para reflexionar. El tiempo, por cierto, que no nos damos. No nos damos tiempo para reflexionar porque vamos corriendo, no se sabe muy bien a dónde, ni se sabe muy bien para qué. Claro, no hay personas, dice Hannah Arendt, en un sistema totalitario, pero es que otra cosa que hace el sistema totalitario es esta perversa idea de hacer pensar que el ser humano es, lo diré,
prescindible, que es un número, que se puede cambiar por otra cosa. Pues no sé, si no cojo este trabajo, pues lo cogerá otra persona. Somos intercambiables, somos cosas entonces, somos homogéneos, piezas en un sistema que nosotros mismos nos tratamos así. Maravilloso, ¿no? Bueno, dice también Hannah Arendt en este texto, no en el de responsabilidad y juicio, sino Eichmann en Jerusalén, que el mal puede ser extremo, pero no puede ser nunca radical. ¿Extremo por qué? ¿Por qué el horror puede ser extremo? ¿Por qué el mal puede ser extremo? Porque lo hacemos sin darnos ni cuenta, porque no reflexionamos acerca de lo que estamos haciendo. A partir de este concepto de Hannah Arendt, el concepto que yo he propuesto de mal es que el mal tiene que ver con un modo de relación. No es una estructura, sino es un modo de relación entre los seres humanos. Y ahí se inserta una de las preguntas que yo les hacía, si podemos realmente tener una buena vida sin tener en cuenta a los demás. Podemos construir una sociedad que merezca la pena sin tener en cuenta a los demás, sin ser empáticos, sin intentarlo, sin no tratar a los demás como objetos, sino como seres humanos que merezcan la pena ser escuchados. Dejar de reclamar que nos escuchen y empezar a escuchar nosotros, ¿no? Una de las últimas cosas que quería pensar con vosotros. Tenía demasiado preparado. Soy mujer de desmesura y desproporción. Tengo que volver otro día y os hablo del mal más despacio. Uno de los conceptos de los que os quería hablar ya en estos 5 minutos, ya para no agobiarme voy a dejar esto aquí. No somos muy conscientes de la importancia que tiene el conocimiento y el darnos tiempo. No somos del todo conscientes de la importancia que tiene no intentar poner freno a la aceleración con la que vamos por la vida. Es verdad que el trabajo muchas veces nos acelera y que los ritmos nos aceleran, pero tenemos la posibilidad de intentar poner el freno de emergencia que decía antes de Walter Benjamin y intentar ver a los demás, intentar escuchar a los demás, que no nos deje vencer el desencanto, sino que aparezca la desesperación y aparezca la desesperanza y sintamos la rabia que implica también querer cambiar las cosas, porque cuando algo no funciona hay que intentar cambiarlo. Y no somos del todo conscientes, decía, de la importancia que tiene dónde invertimos el tiempo, qué pasa con ese tiempo. No me gusta la palabra inversión, el verbo invertir. Concebimos que el tiempo es oro, ¿no? Y pensamos que el tiempo se gasta, no me hagas perder el tiempo. Lleva Ana Carrasco hablando 1 hora, ¿cuánto tiempo hemos perdido aquí o cuánto tiempo ha pasado? Pero es que el tiempo no pasa. Nosotros pasamos por el tiempo y nos pasan cosas en el tiempo. Y esto quiere decir que el tiempo no es una cosa que tenga que ver con la resta. El tiempo tiene que ver con una cosa que se llama ganancia. El tiempo es la ganancia de las experiencias, la ganancia de las relaciones. Cuando ustedes están tranquilos en su casa y piensan qué es lo que merece la pena ser vivida, por qué la vida merece la pena ser vivida, como decía Fernando Broncano, no es el currículum, es hacer nada y estar con los amigos y disfrutar de una puesta del sol o disfrutar del mar maravilloso que tienen ustedes aquí. Y no nos damos cuenta, además, que ese tiempo que tiene que ver con la ganancia implica también que en ese tiempo nos relacionamos con los demás. Y cuando nos relacionamos con los demás, si el tiempo es ganancia, ¿qué ganamos con el tiempo? ¿Ganamos tiempo? ¿Ganamos experiencias? ¿Se trata otra vez de una dimensión atomista, individualista de nosotros? No. Los otros acaban constituyendo parte de nosotros. Vivimos en un nosotros, vivimos en comunidad, pero hay un nosotros en cada uno de nosotros. Esta charla, si les ha servido de algo, quizá la incorporan en su vida, haya algo. O cuando hemos visto a un profesor que nos ha impactado muchísimo, o cuando hemos leído una novela que nos ha encantado, o hemos tenido una conversación increíble con una persona, eso lo llevamos dentro y aprendemos modos, aprendemos hábitos, y los hábitos condicionan el carácter, de ethos con épsilon a ethos con eta. La buena vida tiene que ver, según yo lo veo, con aprender a relacionarnos de nuevo y sentir la pasión y el desencanto y la desesperación y darnos cuenta que sí, que cuesta, pero tenemos que pensar si merece o no la pena. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Ella cree que se ha enrollado, pero a todos nos ha sabido a poco, seguro. Gracias por hacernos pensar, aunque no nos guste pensar, pero gracias por hacernos meditar. Meditar. Y seguiremos meditando cuando salgamos de aquí. Y seguro que hay personas que les ha quedado... bueno, ha dejado muchos hilos colgando, claro, porque en 1 hora y cuarto no se puede solucionar lo que es la buena vida y la vida buena. Pero seguramente hay alguna pregunta en la sala, algún hilo de donde se quiera tirar. Aquí tenemos un primer voluntario. Enseguida le pasan un micrófono, aquí. Y lo que hay detrás de todo esto no podemos llamarlo el miedo. Para dar estos pasos que nos llevaran a alejarnos del mal. Digo que el miedo lo llevamos con nosotros, nos acompaña, está en la mochila. Vale, a ver, ahora sí, ¿no? El micro funciona. Bueno, su pregunta es mucho más complicada de lo que pueda parecer. ¿Miedo a qué? Miedo al concepto de nosotros mismos, miedo a lo que el ser humano pueda hacer, el otro ser humano, que por supuesto no somos nosotros, puede hacer con nosotros, miedo a un estado. Claro, si hablamos de miedo a los otros, estamos en el famoso, perdónenme que a veces me sale la vena de profe, ¿no? El famoso el hombre es un lobo para el hombre de Hobbes. Bueno, pero es que hay otras maneras de entender el ser humano. Y yo creo que a veces es miedo, efectivamente, a veces tiene que ver con las malas experiencias que hemos experimentado, pero también es muy curioso que no valoremos las buenas experiencias que también hemos experimentado. Por eso decía que somos muy polares, nos polarizamos mucho. Polar es otra cosa y no creo que haya aquí ningún oso. Yo creo, sinceramente, que muchas veces no nos movilizamos, no tanto por miedo, que es muy posible, es una de las emociones básicas, por supuesto, con estas reacciones que tenemos, la huida, la evasión, la ira, ¿no? Tiene varias alternativas, hay aquí psicólogos en la sala y psicólogas, esto lo saben muy bien. Creo que una de las grandes cosas que nos están lastrando, bueno, son dos en realidad. Uno sería la pereza. Esto es importante, la pereza. Y otro tiene que ver con, esta pereza está muy vinculada también a la idea de que, y esto es muy socrático de nuevo, pensamos que sabemos y no sabemos nada, porque no cuidamos los preceptos que decía antes, ¿no? Intenta apuntar hacia la sabiduría, intenta perseverar en el conocimiento. Muchas veces pensamos que lo sabemos todo y dejamos de preguntar. Y entonces, si el mundo ya está hecho, ¿para qué lo voy a mover? Y además, esto ya no tiene remedio. ¿Para qué? Yo creo que muchas veces lo que nos moviliza es eso más que el miedo. Gracias. ¿Más cuestiones? Aquí. Hola. Hola. Justamente yo iba a hacer un poco la misma pregunta porque para mí el bien y el mal y el miedo y el amor van muy de la mano, ¿no? Entonces un poco me llamó la atención la parte del individualismo que a priori parece algo malo versus la comunidad, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Rudolf Steiner, que es antroposofía, y entonces lo que habla es de que a través de un viaje sobre el amor propio desaparece el mal porque es la ausencia del miedo. Y el amor propio y el trabajo individual al final es el camino, digamos, a vivir en una sociedad, digamos, a una buena vida en general, ¿no? Entonces quería saber un poco qué opinión tienes tú sobre esto, porque a mí realmente siempre se suele creer que vivir en comunidad vivimos todos, pero que creo que el futuro va más de mirar hacia adentro, hacia uno de nosotros, hacia trabajar en amor propio, a salir del miedo, que creo que es el mal, porque creo que toda persona que hace algo malo, véase en guerras o soldados que matan, es porque al final, o cualquier tipo de acciones malas vienen o están propiciadas desde el miedo, y cuando trabajas el amor interno y perdonas y conoces tu interior, empiezas un poco a saber lo que es la buena vida, ¿no? El saborear, el saber, digamos, el disfrutar del presente más allá de todo lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poco sobre esto del individualismo sobre todo, porque de repente es algo que a mí me
me llama mucho. Y sí que es verdad que va un poco en contra, ¿no?, de lo de vivir en comunidad y trabajar en conjunto. ¿Te parece a ti que son contradictorios? ¿Te parece? Fíjate que es otro dualismo. Y gracias por la pregunta, por cierto, porque si me la haces es que yo no lo he explicado fatal, así que me das la oportunidad de explicarlo bien. Empezaba con el conócete a ti mismo. Lo dice supuestamente, bueno, dice Sócrates, aparecen los preceptos del oráculo de Delfos. Heráclito tiene una fórmula que a mí me gusta más, es que yo soy más de Heráclito aquí, que no nos oye nadie, que dice, me indagué a mí mismo. Y este conocerte a ti mismo tiene que ver efectivamente con conocerse a uno mismo. Yo hablaba antes de que el mal tiene que ver con un modo de relación, pero ese modo de relación es muy plural. Ese modo de relación pasa por relacionarte con los demás, pero también con relacionarte contigo mismo. Eso es fundamental, porque si yo no me miro mis cosas, no voy a poder saber relacionarme con los demás. Por ejemplo, si yo tengo, y disculpad los psicólogos y psicólogas de la sala, si yo tengo un patrón interno de funcionamiento, un modelo interno de funcionamiento con el cual yo me suelo vincular a las personas de una misma manera, hay muchísimas cosas que yo nunca voy a percibir. Yo no voy a percibir un rasgo de amor, por ejemplo, un gesto de amor en otra persona, cuando yo estoy educada, un hábito que ha forjado un carácter, voy a ser completamente incapaz de ver esos gestos de amor o de cariño o de aprecio. Si yo no me trato con respeto a mí mismo, respétate a ti mismo, tampoco vas a poder respetar a los demás. No se trata de un amor narcisista a uno mismo, sino un respeto a uno mismo, a un tratarte bien a uno mismo, ser consciente de cómo ves a los demás, de cuáles son tus miedos. Ahí la pregunta la pregunta que hacías tú antes era muy oportuna, porque efectivamente muchas veces el miedo, el mal y las formas de relacionarnos están vinculadas con el miedo o con también elementos un poco más perversos como el egoísmo y demás, ¿no? Yo no, por cierto, yo no diría que todo mal tenga que ver con el miedo. Eso es un fenómeno muy complejo como para allanarlo tanto, pero eso es otra discusión distinta, ¿no? Pero sí creo, y ya respondo, y luego si quieres me haces más preguntas, que esa relación tiene que pasar necesariamente por uno mismo y después con los demás. Que la relación, que el mal como relación o el bien como relación pasa forzosamente por las dos dimensiones, que las dos dimensiones se copertenecen y que forman parte de un mismo núcleo. No me gusta la palabra individuo, porque de individuo viene indivisible, es lo que no puede ser partido en un trocito más pequeño, ¿no? Una especie de átomo, pero de en persona, el individuo. Me gusta más la noción de sujeto, que es quizás más filosófica, o me gusta más la noción de persona, si quieres, porque yo sí creo que los demás nos constituyen y que al final dentro de nosotros mismos somos un amasijo recolocado de aprendizajes de las demás personas. Por eso no me gusta la palabra individuo. Y cuando tú haces un conocimiento de ti mismo, en esa introspección, en ese me indagué a mí mismo, conócete a ti mismo, también aprecias un montón de cosas que tienen que ver con lo que has aprendido de los demás. Y qué bonito es eso también, ¿eh? Más cuestiones, sí? Hola. No, gracias. Sí. Hola, bueno, gracias Ana por tu maravillosa exposición. Yo quiero hacerte dos preguntas. Sí, a ver si las hago bien, concisas. La primera creo que a lo mejor es bastante fácil para responder para ti. ¿Qué salud tiene hoy en día la filosofía y por qué la estamos sustituyendo? Esa sería la primera pregunta. Estamos sustituyendo. ¿Cuánto tiempo te des? Gracias para hacer. Yo he dicho lo de las almohadas. Esa sería la primera pregunta. Y después, otra pregunta que te hago al hilo de todo lo que has explicado. Estoy totalmente de acuerdo y creo que estaremos unánimemente de acuerdo en que vivimos hiperconectados, en que somos consumidores voraces. Creo que estamos infoxicados, tenemos extrema información, bueno, mala o buena, eso sería otro tema, podríamos abrir, pero tenemos la información buena y mala al alcance de la mano como nunca antes, ¿no? Recibimos un montón de inputs, de imágenes, y sin embargo vivimos sin actuar
cada vez más. Vivimos, como decías, un poco desesperanzados. Y quiero introducir aquí un término del que no se ha hablado, que quizá estemos anestesiados porque nos falta libertad, ahora más que antes, quizá porque pensamos menos o nos dejan pensar menos o lo creemos. Nos falta libertad, ese es el concepto que quiero introducirte. Gracias por las dos preguntas. Dan para 2 charlas más. Son muy interesantes. ¿Qué salud tiene la filosofía? Para mí esta es la pregunta más, esta es más difícil que la otra, ¿eh? Esta es más difícil. La filosofía no tiene buena salud. No tiene buena salud. La filosofía no tiene. La filosofía no tiene buena salud. Parece que sí, pero yo creo que no. Y también tiene que ver con la propia noción que yo tengo de la filosofía. Y seguramente muchos de mis compañeros y mis compañeras, hola compañeros y compañeras, cuando me escuchen me van a correr a gorrazos, ¿no? Yo creo que la filosofía se ha convertido, hubo un momento en el que estaba, con el tema de la pandemia, hubo un boom de filosofía y de repente se ha convertido la filosofía en un medio para el ego. Un medio para el ego. Que hay compañeros, y a lo mejor yo también, me lo tengo que mirar, yo también me lo tengo que mirar. Se ha convertido en un medio para el ego y la filosofía tiene como medio pensar el mundo y el yo, el individuo o el sujeto queda un poco relegado. Y me parece que a veces escuchamos más egos que filosofías y que reflexiones, me parece. También me parece que tiene poca salud porque se abordan temas, y me vas a perdonar porque tú eres periodista, yo cuando voy a la parte de filosofía de una librería, me parece que estoy delante de titulares de un periódico. Los textos de filosofía son como los libros que se sacan, tienen que ver como, parecen como muy llamativos, tienen que ver con lo que estamos viendo ahora, las respuestas en este momento, no te desanimes, o sea, cosas muy... Y la filosofía, hasta donde yo la entiendo, que puede estar por supuesto equivocada, pero es mi concepto de filosofía, intenta pensar conceptos de forma universal y problemas que atraviesan todos los tiempos. Decía Nietzsche que la filosofía tiene que ser intempestiva y ahora de repente la filosofía se ha vuelto todo lo contrario, muy pegada al tiempo presente. Y creo que para pensar al tiempo presente tienes que tomar un poquito más de distancia. Que se hace filosofía un poco al consumidor, perdón por esta frase. También se está grabando, pero bueno, a mí me han llegado a escribir libros sobre un tema en concreto porque está de moda. Yo creo que no se puede escribir un libro porque está de moda. Tienes que escribir un libro porque el tema te toca, te afecta, es importante para ti. Eso por un lado, ¿no? También la filosofía tiene poca salud o está tocada de muerte en la propia universidad. La forma de hacer filosofía en la universidad. Por favor, que no se me entienda mal. La forma de hacer conocimiento ahora mismo en la universidad. Creo que el modelo de universidad que tenemos ahora es muy perjudicial para todas las humanidades, para todo aquello que implique pensamiento. Nos ahogan en una serie de burocracias, nos ahogan, al final estás más tiempo rellenando aplicaciones de internet que estudiando. Y eso nos pasa a todos en la universidad. Creo que hay un problema ahí, pero no es solo de filosofía. Creo también que la filosofía, por otro lado, les decía, a veces trata temas de moda, pero luego ha cedido el terreno a otros elementos, ¿no? Por ejemplo, les preguntaba antes, ¿quién tiene libros en su casa del estoicismo? ¡Pam! ¿No? Y eso está bien, es una filosofía, eso es filosofía, y es filosofía que estaba consagrada y dedicada también a la consolación, a aprender cómo vivir, ¿no? Consolar. Y esa consolación tenía que ver no con negar la existencia, no con negar los dolores, sino los sufrimientos que tú has padecido, sino en no convertir en ese dolor primero que está relacionado con la vida en un sufrimiento gratuito.
De eso va esa filosofía, esas consolaciones de la antigüedad. De eso va también cuando Cicerón en las Tusculanas, en uno de los pasajes más bonitos que yo recuerdo de esa obra, y mira que tiene pasajes bonitos, dice que las consolaciones son el fruto más exuberante de la filosofía. Cuando has pasado por el proceso de conocimiento y entonces con ese conocimiento, con esa distancia, puedes entender qué puedes cambiar y qué no. En la actualidad, la filosofía se ha profesionalizado mucho, se ha convertido muchas veces en Hegel lo llamaba así, hervircoles, lo que dice Hegel, lo que dice Sócrates, y no hay una reflexión que sea más fresca, ¿no? Y cuando alguien escribe algo parecido a las consolaciones, eso no es filosofía, hoy. Pero sigue siendo necesario las consolaciones, y ese lugar lo usurpa entonces la autoayuda. La autoayuda. Y la autoayuda no es filosofía. La autoayuda es todo lo contrario a lo que es la filosofía. La autoayuda lo que te enseña es amoldarte a las circunstancias. La filosofía lo que te enseña es romper el molde de las circunstancias, ¿no? Y es muy distinto, ¿no? Entonces, ahí tengo pese a que soy muy alegre, o eso parece, soy un poco pesimista. No me gusta por dónde va la filosofía hoy en día. No me gusta. Pero bueno, todos son cambios y seguramente haya personas que tengan un argumento bueno que darme para que no sea tan pesimista con respecto a esto. La segunda pregunta es muy difícil para mí, pero la puedo responder mejor que la primera. Tú lo has dicho, perdón, te trato de tú lo has dicho muy bien, estamos hiperconectados, pero no estamos vinculados, es repetir cosas que se han dicho otras veces. Y creo que nos pasan varias cosas con respecto al abuso, a la abundancia de información que recibimos, que esa abundancia de información es externa, no es interna. La tenemos a golpe de teclado o a golpe de móvil. Y esto es importante porque no es un conocimiento que se interiorice. Hay una diferencia entre conocer y saber. Conocer es tener noticia de algo, de forma externa. Saber viene del latín sapere, de donde sabor, que implica una asimilación. Tenemos mucha información, sabemos consultarla fuera, pero no la asumimos y no la integramos. Y entonces no forma parte de nosotros mismos ni de nuestras capacidades para poder abordar el mundo, ¿no? El texto que os quería leer del Fedro de Platón justamente iba encaminado a eso. No lo voy a leer porque habrá más preguntas. Luego si queréis que os lo lea, yo os lo leo y cerramos con Platón, que me parece más bonito que cerrar conmigo. Pero va encaminado también a eso. Tenemos mucha información, pero está siempre fuera. Y nosotros mismos lo hacemos. ¿Para qué vamos a esperar a que venga el título de la película, como decía antes, si ya lo tenemos en Internet? ¿Para qué voy a aprender esto si lo apunto en el móvil? ¿Para qué voy a aprenderme algo? El número de teléfono. A ver, ¿se saben ustedes los números de teléfono de la gente? Los que hemos aprendido de pequeños, pero ya ni uno solo nuevo. No lo sabemos. No sabemos el número de teléfono. Así que si nos quedamos sin batería en medio del campo, a ver, encontramos una cabina por casualidad, a ver, ¿no? Bueno, entonces es verdad que tenemos mucha información, pero no la interiorizamos y tampoco sabemos elegir las fuentes. No tenemos capacidad crítica para saber cuándo una fuente es buena y cuándo una fuente es mala. Y esto implica que no tenemos criterio. Crítica significa en griego, viene del griego crine, significa separar el grano de la paja. No sabemos a dónde acudir y qué fuente creer. Esto es uno de los grandes problemas que también tenemos. La Wikipedia no es una fuente. También esta dimensión de mucha información. Vivimos efectivamente con demasiada información y a veces esto nos genera, como tú muy bien has dicho, inacción. Porque no sabemos qué hacer. Se abren demasiadas líneas y no sabemos cómo actuar. Y eso sí que es cierto, que somos más pasivos, ¿no? Y actuamos de forma más pasiva, porque también es más cómodo. Es que es la pereza que te respondía a ti antes. ¿No es más cómodo también que me hagan las cosas, a que las tenga que hacer yo? Porque, en fin, esforzarse cuesta, ¿no? Valga la redundancia etimológica de esforzarse. Vivimos anestesiados también, decía, porque vivimos bloqueados, pero también tú señalabas que vivimos anestesiados. Qué verdad.
Vivimos anestesiados. Vivimos también con muchos analgésicos, ¿no? Lo anestésico y lo analgésico, ¿cómo es? Lo anestésico y lo ¿cómo es? Analgésico. Analgésico y lo anestésico, ahí estamos, ¿no? Cuando es analgésico, evitamos la fuente del dolor, atacamos directamente el síntoma, pero no vemos lo que nos está pasando. Y anestésico es que ya no sentimos absolutamente nada. Y eso suele pasar por varios factores, ¿no? Antes mencionaba la Ilíada de Homero. En la Ilíada hay un pasaje que es absolutamente brutal, que está Helena de Troya contando, ya está, por supuesto, ya está en casa, ¿no? Ya está con Agamenón. Perdón, sí, con Menelao, no con Agamenón, está con Menelao. Y bebe, y bebe, y bebe. Y ese líquido que bebe se llama en griego fármacon. El fármaco. Es un fármaco que es para que olvide lo que ha sucedido y pueda vivir, pueda seguir adelante, pero claro, no consigue vivir porque vive anestesiada. Yo creo que en nuestras sociedades vivimos a veces con tanta exposición del horror que sin darnos cuenta eso tiene una consecuencia en nosotros. Y una de las consecuencias es que nos disociamos. Creo que hay una disociación muchas veces y que no percibimos o no queremos percibir. Esto pasa en otro sitio o es como si fuera una película. La experiencia de la caída de las Torres Gemelas. Aquí todos tenemos la misma edad, ¿no? Bueno, la misma edad no, pero vamos por ahí, vamos. Acordaos, esto parece una película. Era más fácil pensar que era una película a que realmente estuviera pasando. Entonces vivimos también un poco anestesiados por eso, porque no podemos asumir o integrar lo que está sucediendo. La dimensión de la libertad es importantísima. La libertad la hemos ido perdiendo, aunque cada vez nos dicen que somos más libres. Si hubiera tenido más tiempo, pero tampoco quería acabar con este mensaje tan malo, les iba a hacer una comparación entre el totalitarismo y los sistemas de producción neoliberal en los que vivimos, porque nos elimina la capacidad de pensar, de reflexionar, no somos personas, por tanto, y no podemos tomar decisiones porque no tenemos conocimiento. También nos eliminan el elemento de poder elegir, porque el algoritmo elige por nosotros muchas veces. De tal manera que en esa comodidad de la que os estaba hablando pensamos que somos muy libres, pero somos libres en función de lo que nos diga el algoritmo. Y eso son elecciones basadas en perfiles en los que el sistema siempre gana, pero no tiene que ver con una decisión. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que estamos en ese punto en el que cada vez somos menos libres se muestra en el mismo hecho en el que todo lo que pasa por la burocratización de la vida está asociado a la tecnología. Y cuando queremos hacer algo en papel, ya no podemos. En una verdadera democracia se trataría justamente de elegir los modos, los que quieres hacer las cosas, para aquellos que pueden manejar tecnologías y los que no. Y estamos forzados siempre a una cosa, ¿no? Entonces creo que vivimos con falta de conocimiento, con falta de criterio, que positivo todo, ¿no? Sí, de verdad. Pero aquí hay una trampa en lo que yo estoy contando. A ver, yo también manejo el móvil, tengo tecnologías y ustedes. Y estamos aquí hablando de libertad. Así que algo funciona, ¿eh? Hay posibilidad para la confianza en nosotros mismos. Siento haber sido tan breve, es que no me da tiempo. ¿Alguna? Sí. Buenas. Yo más que preguntas son reflexiones. Un poco a lo largo de la conferencia, una de las cuestiones es que el mundo griego y romano, le tenemos que agradecer que vamos a hombros de gigantes, era un mundo pequeño y bastante simple. Por otra parte, cuando hablamos de filosofía, y yo creo que usted ha hecho un
una buena conferencia sobre la buena vida, ¿no? Y desde el punto de una filosofía que podríamos llamar quizá pues, incluso ontológica, ¿no? Más. Pero bueno, yo estaba pensando un poco en el mundo que nos está tocando vivir. E incluso, curiosamente, muchas veces viene la sensación de que estamos en periodos peores que los que hemos pasado. Es decir, el discurso que hizo el otro día Biden y Trump, o la crítica que le hizo Trump al discurso de Biden, realmente es una buena lección de lo que es el bien y el mal. Realmente las verdades que dijo Biden sobre lo que debe ser la vida en el mundo y la vida en un Estado, bueno, pues son de una gran grandeza contra las tonterías de Trump. Lo que está pasando, pues, y que nos está afectando a nosotros y yo, en Europa, y yo casi pondría el antagonismo entre Macron y Putin, afortunadamente tenemos un líder clarividente y que sabe lo que debe ser el mundo y la vida contra un señor dictatorial realmente que lo único que hace es que los rusos estén escapando como puedan de su país, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía también, la filosofía política, llamemos, tiene un poco que desenmascarar, creo que nos tiene que ayudar a categorizar, digamos eso, ¿no? Entonces, porque cuando nosotros abrimos hoy, encendemos la tele, realmente lo que nos están hablando es de categorías un poco de bien y de mal, y aparte de las cuestiones de la vida diaria. Es decir, si vamos para adelante, vamos para atrás. Y entonces nuestra vida en realidad la tenemos que asumir nosotros y tenemos que vivirla desde dentro, pero está condicionada y desgraciadamente yo creo que estamos en un mundo nuevo, un mundo impensado. El reconocimiento del secretario general de la ONU ante lo que está pasando en Gaza realmente es una prueba y estamos, o sea, los países, y de alguna manera eso está repercutiendo en nosotros, pues nos está poniendo pues en situaciones de vilo y de pensamiento y de plantearnos cosas especiales. Tantas disciplinas, ¿verdad? De política, geopolítica, filosofía, sí. Historia, sí, claro. Pero bueno, todo transversal y todo relacionado, sí, de alguna manera. Sí, bueno, gracias por las reflexiones. Comparto muchas de las que... bueno, usted me ha tuteado, así que yo a usted también me ha tratado de usted, así que también le trato de usted a usted. Otra vez redundancias. Claro, las reflexiones que usted me plantea, estoy de acuerdo con ellas. Queda un poco fuera de la ponencia la charla que yo les traía. Hubiera abordado de otra forma la charla. Mi propósito, desde luego, no era analizar la situación política mundial para entender qué es el bien o qué es el mal. En ese caso, lo hubiera planteado de otra manera. Lo hubiera planteado de otra manera, en la que podríamos hablar del impacto que tienen las redes sociales, del impacto que tiene el sistema de producción, que antes mencionaba por encima, del impacto que tiene ahora la política y cómo la política está trufada, enervada y alimentada por el sistema económico. Eso es una diferencia que usted ha señalado antes, que diferencia nuestro mundo, porque antes había tres dimensiones muy separadas: la dimensión de la política, la dimensión de la economía, la dimensión de la religión, y ahora eso está diluido y la economía pesa más que la política.
más interesante que ver los amigos políticos de Trump o de Putin son ver cuáles son sus amigos empresarios, ¿no? Esto es muy interesante. Ver los amigos empresarios de los políticos siempre nos ayuda bastante a saber por dónde van a ir los tiros. Entonces, efectivamente, vivimos en un tiempo muy distinto. ¿Con otras categorías? Bueno, sí. ¿Con otras categorías que nos tienen que permitir saber lo que es verdad y lo que es mentira? Las fake news, por supuesto. Que para eso tenemos que aplicar una teoría un poco más ontológica también, para saber diferenciar lo que es de lo que realmente es y de dónde viene justamente esa proliferación de las imágenes y esa proliferación de las noticias, ¿no? Me parece también que son temas que son complicados, pero hay una cosa con la que yo no puedo estar de acuerdo con usted. Por cierto, con Grecia y Roma sí estoy de acuerdo, era un mundo más pequeño, pero eso no quiere decir que fueran peores. Creo que hay grandes enseñanzas en lo que hay ahí. Lo que yo no puedo estar de acuerdo, estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo, entiéndeme que estoy dando un poco de polémica a mi respuesta, un poco incordiante. ¿Vivimos en tiempos peores que el pasado? Me da igual la respuesta. ¿De qué me sirve saber que antes se vivía mejor o que antes se vivía peor? No me sirve de nada. Me sirve para, oh, qué bien se vivía antaño, o, oh, antes se vivía mejor. Pero a nivel práctico, ¿de qué me sirve esto? Si quieres cambiar el mundo, ¿de qué me sirve esto? Si no te gusta el mundo ahora, ¿de qué te sirve llorarlo, o llorar el pasado, o reírte del presente? No te sirve de nada. Entonces creo que la dimensión, independientemente de cuál sea mi juicio, si vivimos en tiempos peores o mejores, bueno, podemos pensar también en términos de la nostalgia de Scylla, del mundo griego, era muchísimo mejor que el 18 alemán, que es el periodo de especialización, pero como también lo dice Scylla, al final que yo tenga nostalgia de un tiempo en el que yo no viví, lo que me genera es desencanto e inacción, y lo que hay que hacer es cambiarlo. ¿Algo a presentar? ¿Alguna otra cuestión? Sí, aquí, delante, por favor. Bueno, Ana, enhorabuena, me ha gustado muchísimo escucharte y bueno, comentabas que creías que más o menos estábamos todos en la media de edad, yo creo que la bajo, la de la sala, bastante además. Entonces, bueno, esa es mi preocupación, ¿no? Si realmente las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes ahora mismo piensan o realmente vamos a esos libros de autoayuda que comentabas, que justificamos que pensamos pero realmente no estamos pensando profundamente, o eso es lo que yo creo. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Mi respuesta no puede ser objetiva, no puede serlo. Y no puede serlo porque yo soy profesora de filosofía en la universidad y eso quiere decir que las personas de 18 años con las que yo trato quieren estudiar filosofía. Entonces no tengo capacidad como para poder responderte de forma universal si pienso que es algo perdido. Yo te diría que no. Te diría que no porque doy clase en un grado de filosofía, por supuesto, los estudiantes vienen con muchísimas ganas. También doy clase en otros grados, el grado en historia, el grado en lenguas modernas y literaturas, y están deseosos y deseosas de saber cosas y no lo saben. Pero se hacen preguntas, pero no tienen las herramientas para formularlas, pero las buscan. Y yo creo que quizá estamos demonizando demasiado a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Creo que les estamos demonizando demasiado. Creo que ellos también y ellas tienen la capacidad y las ganas de cambiar las cosas, que hay otros que no, como nosotros, y hay otros que sí. También, claro, no es tampoco especialmente significativo, pero también es increíble la cantidad de blogs de filosofía y de canales de YouTube y estas cosas que también están proliferando como churros. Y el foco al que van dirigidos es gente muy joven. Entonces yo ahí quizá deberíamos
abrir un poco la mano. ¿Sabes también por qué? Porque cuando tratas a una persona como si no tuviera ganas de aprender, al final no quiere aprender. Si tratas a la persona con el respeto como para que tú puedes aprender, tú quieres, tienes estas herramientas, sea capaz y se anime. Nadie funciona bien con etiquetas negativas, porque al final acabas interiorizando una imagen muy negativa de ti mismo y al final ¿qué haces? Pues lo que se dice que tienes que hacer, que es jugar a la consolita, ¿no? Creo. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? A mí me gustaría, antes de que nos fuésemos, que hablásemos un poco, sucintamente, si se puede, de sensibilidad y de falta de sensibilidad. Antes me gustó mucho una frase cuando habías dicho, no se puede pensar bien o no se puede meditar bien si no hay sensibilidad. Y me gustaría saber de dónde crees que viene la insensibilidad, si es que la tenemos como sociedad. Si es que estamos demasiado acostumbrados a ver horrores y entonces hacemos como que no va con nosotros. Si es que esa inacción y esa pereza nos hace decir, bueno, tampoco es tan importante, yo no puedo hacer nada o esto no va conmigo. O si hay lo que en periodismo se llama también un poco el muerto kilométrico. Si es que los kilómetros que hay entre las víctimas y tú, pues esto que está pasando en Gaza, un poquito más lejos que Ucrania y un poquito más lejos que... Pero el accidente de tráfico del pueblo de al lado importa más esa víctima que numéricamente que cientos de víctimas cuanto más lejos. Yo no sé si coincides en que hay cierta insensibilidad o la repetición de determinadas imágenes hace que las rechaces o que dejes de sentirlas. Bueno, nos vamos. No se preocupen que no los voy a tener aquí atrapados en la sala. Nos quedan 7 minutos. Como es el ángel exterminador de Buñuel, ¿no? Que es que no Sí, se puede salir. exacto. ¿De dónde viene la insensibilidad? Creo que el sistema en el que vivimos ha propiciado que haya mayor hipercompetitividad entre las personas. Creo que también nos sentimos muy aislados y muy incomprendidos. Por cierto, eso es una de las características del mal. El mal siempre divide, el mal siempre rompe relaciones, el mal siempre hace sentirse a la persona que está sola, ¿no? Pero no, hay que identificar siempre el mal y el miedo. En el fondo de todos está el miedo. Está una disertación sobre eso. Luego hablamos. Bueno, sí, es decir, que vemos una sociedad muy aislada, nos aislamos mucho y creo que hay un momento que efectivamente, que la relacionada con la pregunta que me hacías tú, hay un momento de insensibilidad, de anestesia, de disociación, por supuesto que sí que lo creo. Pero luego creo que también actúan otras cosas y es la normalización. ¿A ustedes os parece normal abrir las redes sociales y que aparezca en el mismo scroll un muerto en Gaza con un anuncio de yogures? Pues a mí no. Lo hemos normalizado. Al final es el mismo marco, el mismo formato, el mismo scroll, estás viendo algo horrible y a continuación el meme de los gatitos. Se ha homogenizado todo de tal manera que las dos cosas tienen la misma importancia y eso genera, por supuesto, un sesgo cognitivo y una forma de aprendizaje en el que estás aprendiendo el horror a través de un canal que es de entretenimiento. Una de las diferencias, esto lo hablaba con Didi Huberman, hace un mes estuvo en el Círculo de Bellas Artes y tuve la ocasión de hablar con él, lo digo por presumir porque me encantó. Nosotros lo haremos contigo en cuanto te vayas. Pero fue una conversación interesantísima y entonces, claro, yo le decía, claro, es que Didi Huberman tiene un libro que se llama Imágenes pese a todo, que es sobre Auschwitz, no sé si ustedes lo conocen, que hay unas fotografías y entonces está la discusión con Claude Lanzmann que dice que el holocausto no puede haber imágenes que representen lo irrepresentable, que entonces tiene que haber solamente testimonios de testigos que estuvieron allí y en Imágenes pese a todo dice no tiene que haber imágenes. Claro, pero esas imágenes, ¿quién las buscaba hace 20 años? Las buscaba gente que estaba muy interesada en saber qué es lo que había pasado en Auschwitz. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que te encuentras las imágenes de Gaza o las imágenes de Ucrania mientras te estás tomando una magdalena. Es que es obsceno. Y eso, al final, genera, pues eso, que te dé igual. Pero tiene que ver también con ese aprendizaje de los medios
que no son inmediatos, que mediatizan y dan formato a las noticias. Y creo que también hay un porcentaje muy importante que tiene que ver con eso. Si fuéramos conscientes de lo que están haciendo, si fuéramos conscientes del formato y cómo nos están vendiendo determinadas imágenes, quizá lo pensaríamos de otra manera. Otra imagen terrible, el selfie del Auschwitz, o la mujer que yo vi hace un par de años en una fotografía que me mandaron, Auschwitzland, que era como de Disneyland, pero de Auschwitz. Pero vamos a ver, ¿por qué? Porque al final todo se ha comercializado. Tú le das ahora la noticia, claro, le das a la noticia de Twitter o de, bueno, se llama X ahora, o de Facebook, lo que quieras, y en el momento en el que el titular horrible con la foto horrible recibe un clic, ¡hala!, pasta para el periódico. Pero vamos a ver, que no puedes hacer negocio de eso. Es que ese es el problema. Que al final de todo se hace negocio, todo se saca un beneficio y nosotros lo normalizamos y no nos damos cuenta de que hay cosas que son obscenas. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues entonces vamos a despedir a Ana. Antes del aplauso, nos podríamos quedar con la pregunta de ¿qué cabe esperar? Pues lo que cabe esperar es un poco de acción, ¿no? De salir de las inercias, de errar y salir de los caminos preestablecidos, de hacer algo con esa desesperación en lugar de perder la esperanza. Y como decía Ana, rompamos el molde de las circunstancias, que es a lo que nos invita la filosofía. Muchas gracias, Ana. A vosotros.